Ibidem Abogados, 25 años al servicio de las empresas y los emprendedores ilicitanos. Registramos y defendemos marcas, invenciones y diseños. Protegemos la reputación de las empresas. Analizamos la legalidad de las decisiones estratégicas. Luchamos contra el espionaje industrial. Ibidem Abogados, 25 años protegiendo el talento. Los profesionales de Galsan Consultores ayudamos a nuestros clientes a superar los desafíos cotidianos y a planificar el crecimiento futuro. Contamos con un equipo multidisciplinar en los ámbitos del derecho y la economía para cubrir todas las necesidades de la empresa. Aportamos soluciones eficaces a los clientes para facilitarles la gestión de sus empresas y el logro de sus objetivos. En Galsan Consultores te ayudamos a crecer. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Teleelch. En esta tercera semana del mes de enero toca debate económico y hoy hemos querido hablar de uno de los asuntos más importantes, más trascendentales para la economía local y provincial. Vamos a hablar de la industria, cuál es la situación actual de la industria en Elche en los últimos años y también cuáles son los retos de cara a los próximos años. Hablaremos, como no, del sector del calzado y también la industria auxiliar, incluso de la industria agroalimentaria y de los sectores emergentes en este momento y también que vayan a surgir en los próximos años. También comentaremos el papel del empresariado ilicitano, también de los jóvenes que ahora mismo están iniciando sus proyectos de negocio, que están saliendo de las universidades y que algunos de ellos derivan, como es el caso, por ejemplo, de ese PLD Space, de esa empresa que, como saben, está asentada en el Parque Industrial de Torrellano, cuyos jóvenes hace 6 años comenzaron en la universidad. Ya si recuerdan, tuvimos la pasada semana un debate de emprendedores aquí en el análisis y ellos son un ejemplo de ese proyecto que ha conseguido despegar y lanzarse al mundo empresarial. Hablaremos también de la industria 4.0, de esa aplicación del talento y la tecnología para impulsar la economía de nuestro municipio. Estos y otros asuntos serán el tema, como decimos, que tenemos hoy sobre la mesa en este debate económico del análisis y, como siempre, hemos traído a 4 personas expertas en la materia para comentar todos estos temas. Sin más, le damos ya la bienvenida. En primer lugar, quiero presentarles a Diego García, él es presidente de Elche Parque Empresarial y abogado. Por primera vez asiste a este debate. Bienvenido, Diego. Buenas tardes. Gracias. Junto a él nos acompaña también Fran Sempere. Fran es director del área de viabilidad de Galsan Consultores. También ha estado con nosotros en otra ocasión. Fran, bienvenido de nuevo. Bienvenido y un placer. Junto a mí, a mi izquierda, nos acompaña también, bien lo conocen ustedes, el socio director de Ibidem Abogados, Enrique Martín, que vuelve a estar con nosotros en este año 2018 para analizar estos asuntos. Enrique, bienvenido. Gracias por invitarme de nuevo. Y finalmente, al último lado de la mesa, contamos con la presencia de Andrés Antón, que es presidente de la Asociación Empresarial de Biotecnología de Alicante. Bienvenido al análisis. Gracias, buenas tardes. Bien, pues presentados ya los 4 invitados de la mesa, sin más, vamos a comenzar, como siempre hago, con una primera ronda. Si quieres, Diego, comenzamos contigo. Como decía al inicio, vamos a analizar un poco esa situación en la que se encuentra Elche a nivel industrial. Si tuvieses que dar un titular, ¿cómo podrías calificar ahora mismo la situación de nuestro municipio en cuanto a industria se refiere, más allá de los retos que nos esperan a día de hoy? Bueno, buenas tardes. Yo, en primer lugar, lo que quisiera transmitiros es que desde Elche Parque Empresarial y como presidente del parque, sí que se está apreciando un movimiento constante, cada vez más intenso, en adquisición de parcelas en el parque, de instalación de nuevas empresas. Y yo creo una cosa, y quiero transmitir un mensaje de optimismo, y es que no somos buenos, somos muy buenos, y tenemos que creérnoslo. Elche Parque Empresarial es una referencia de gestión público-privada, no solamente a nivel de Elche o de provincia de Alicante, sino a nivel nacional. Entonces, a la pregunta que me decías, ¿cómo se ve la industria en Elche? Pues la industria en Elche, desde mi punto de vista, se ha diversificado muchísimo. Hay empresas, no solamente, antes estábamos con la empresa del calzado, lógicamente, pero ya estamos en una situación en que hay una diversificación que se tiene reflejo en el parque empresarial, como son los más de 100 sectores de servicios de producción que se producen en el parque. Hay empresas, como has comentado tú, de lanzadera de satélites, hay empresas de generación de energía con residuos urbanos, hay empresas que se dedican a crear olores y sabores para la empresa alimentaria, infinidad de servicios y de sectores que la mayoría de gente de Elche desconoce, pero sí que es cierto que está muy diversificado y que cada vez más
la diversificación va a afectar a que cuando haya o pueda haber una crisis no se vea tan agudizada como ha sido con anterioridad a estas fechas en que solamente estamos con la empresa de calzado. Pues enseguida, Diego, profundizaremos en estos asuntos, en la diversificación y también de los ejemplos que actualmente se encuentran, como bien dices, en el parque empresarial. Vamos con Fran, me gustaría conocer tu opinión sobre la situación actualmente de la industria, como comentaba Diego, más allá de la industria del calzado y auxiliar, que es el pilar básico de nuestro municipio, ¿cómo ha ido desarrollándose en los últimos años? ¿Cómo nos encontramos a día de hoy? Yo coincido en que la diversificación del tejido empresarial es una de las características actuales. Antes había un exceso de concentración en determinados sectores y yo el otro día, comentando con otras personas, decía, estamos en la rampa de salida, es decir, se ha ido diversificando, es decir, tenemos un parque industrial, como es el Elche Parque Industrial, digamos que puede generar esas economías de escala y que puede atraer incluso empresas de fuera de la provincia, pero queda bastante por hacer, ¿no? Entonces, digamos que mi impresión es positiva, pero evidentemente deberíamos de seguir diversificando, porque aunque hayan 100 sectores, sí que es verdad que sigue habiendo una concentración en uno muy característico, como es el calzado. Vamos a conocer la opinión de Andrés Antón en este caso. ¿Coincides con lo que acaban de comentar nuestros invitados? Bueno, yo en primer lugar, buenas tardes y gracias por la invitación. Lo que quería era romper una lanza a favor del calzado. Es decir, estamos hablando durante muchos años que el calzado se termina, que el calzado se acaba, pero realmente es un sector que sigue funcionando, en el que hay magníficos profesionales, ejemplos de excelentes empresas, y yo creo que es la punta de lanza de una provincia que a día de hoy es la quinta en PIB y tiene una balanza comercial positiva, con lo cual quiere decir que es un sector, yo creo que de presente y también de futuro, lógicamente con cambios y con la incorporación de nuevos profesionales. Dicho esto, creo que a día de hoy se está empezando a diversificar la provincia y creo que es algo que en los próximos años vamos a ver con mucha más rapidez y mucha más profundidad. Vamos con la última intervención en esta primera ronda. Enrique Martín, supongo que estás de acuerdo con todo lo que han dicho nuestros invitados. Sí, me gustaría discrepar, pero no me resulta posible. No. Lo que han dicho esto está bien fundado y está basado en su experiencia y además en el sentido común. Andrés Antón es un ejemplo claro de lo que pasa en la ciudad, porque él ha defendido el calzado, pero sin embargo es el presidente de las empresas biotecnológicas de la provincia de Alicante. Él viene del calzado, pero viene de una industria del calzado que ha conseguido un nivel de sofisticación y de preparación de las sucesivas generaciones que han permitido que desde el propio calzado, con el esfuerzo y con el capital atesorado por esas familias, se generen industrias más innovadoras. Realmente los patrones de crecimiento económico solo tienen dos vías de transformación. Primero, se sofistican los mercados maduros, el clúster más importante económicamente de la ciudad es el calzado, y lo único que cabe hacer es sofisticarle, añadirle más valor para que pueda vender tal vez menos pares, con menos obreros, pero más caros, con más aportación de valor y con más capacidad de generación de empleo, de equipos directivos valiosos, de diseñadores, de gente del marketing, de nuevas tecnologías. Y la otra es la diversificación, y la diversificación la pagan los sectores tradicionales que han hecho sus deberes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que siempre comentamos, y abrimos ya el debate, el calzado, en este caso ilicitano y también español, tiene que competir en calidad, en precio es muy difícil, sin embargo, se está intentando. ¿Consideráis que hay un problema con el relevo generacional en el sector del calzado, en este caso? ¿Quién se atreve a meterse con los clientes? Vamos a ver, hay un problema y no hay un problema. Yo diferenciaría mucho, es decir, lo que son los equipos directivos, lo que es administración y un poco lo que es el personal de fábrica. En el personal de fábrica yo sí que detecto, por lo que nos comentan los clientes más, que hay un problema de relevo generacional, ¿no? El calzado, lo que es la fabricación, o sea, lo que es la producción en sí, pues evidentemente el convenio del calzado hace muchos años que está estancado, por decirlo de alguna manera. Los salarios, pues las jóvenes generaciones que entran entienden que no son suficientes generalmente como para el trabajo que se desarrolla, porque el trabajo en fábrica es un trabajo duro. Sin embargo, la dirección, el relevo generacional en la dirección sí que está apostando por profesionalizar más, por dinamizar más, por informatizar más, entonces está apostando en muchos casos por generar marca, por dar valor. Antes éramos sobre todo una ciudad de zapato barato, muchos zapatos. Yo me acuerdo
lo que él ha dicho, vamos a reducir y vamos a aumentar en valor, pues había muchos fabricantes, empresarios, que psicológicamente lo importante, había uno en concreto que me decía, no, que la fábrica falla ruido. Decía, no, si no fa ruido, no. Digo, ¿tú por qué quieres que haga tanto ruido si luego no ganas dinero? Lo importante es ganar dinero. Porque además ese dinero es el que luego permite desarrollar el resto de sectores. El que haya un sector que genere capital, lo que hace posteriormente es que si esas sucesivas generaciones de empresarios que relevan al principal, por decirlo de alguna manera, se encuentran con capital, pueden desarrollar nuevos proyectos, pueden diversificar. ¿Por qué? Porque cuando empieza a necesitar financiación. La financiación, el crowdfunding que aparece ahora, pues hace 10 años no estaba y es complicado. Sin embargo, si tú eres socio, tu padre es socio de una empresa, tienes un proyecto interesante, te quieres salir del sector y tienes capital, pues bueno, es más fácil desarrollarlo. Yo creo que hay que tener en cuenta, estoy de acuerdo con lo que has comentado, Francisco, pero yo creo que hay que tener en cuenta el cambio no solamente generacional en las empresas de calzado, sino también el cambio de mentalidad que tiene el empresario en la actualidad. Si echamos vista atrás y recordamos cómo eran las empresas de calzado antes, tenemos ese empresario trabajador infatigable que estaba en su empresa, que con pocos medios de talento en su empresa la sacaba adelante, y sin embargo hoy día las empresas se han profesionalizado. Ese empresario ya no es ese empresario solo que tiene que abrirse camino, sino que lleva un grupo de trabajadores, de gente experta, de profesionales expertos que están llevando a cabo esa actuación en esa empresa. Y se dejan asesorar. Pero se dejan asesorar, lógicamente. Y también es cierto que muchas empresas de calzado, a través de los protocolos familiares, están llevando el relevo generacional a buen término. Y es más, con esa profesionalización de la gente que tienen a su alrededor, facilitan ese relevo generacional. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta eso. Bueno, yo creo que aquí tenemos varios puntos que son importantes, ¿no? Uno de ellos sería, por ejemplo, el tema de la formación. Otro sería el tema de lo que es la industria o la automatización industrial, y luego el otro que me gustaría tocar es el de tamaño de empresa. Creo que el tamaño de empresa es algo muy importante. Las empresas del calzado son empresas, exactamente. El sector en sí es un sector pequeño, si lo comparamos con sectores como la automoción, la alimentación, son la empresa que más puede facturar en el calzado. Estamos hablando de 80, 90 millones de euros. Eso es ridículo en otras industrias. Entonces eso dificulta probablemente lo que son la actualización, dificulta mucho esos protocolos familiares, como comentaba Diego. Y luego, ¿cuánto tiempo, alguien me sabría explicar, un montador de puntas, dónde se forma? ¿Hay alguna formación específica en ese sector? Precisamente no esta era la siguiente cuestión. ¿Cuál es ese perfil un poco que tienen los trabajadores, la cualificación actual? Porque sí que comentaba antes Frank, el relevo generacional, bueno, se puede dar en la dirección, pero no tanto en la formación, en los trabajadores de a pie. Es que en la industria del calzado realmente no nos encontramos con una formación profesional para que ese relevo generacional en la fábrica se produzca. Es decir, al final la gente que entra al sector entra en una fábrica como aprendiz y aprende el negocio, pero no existe una formación profesional, salvo la... Sí que es cierto, por ejemplo, que aquí en Elche, en el Instituto Sixto Marcos, sí que se está llevando a cabo esa formación. Sí, pero va muy poco. Pero esa formación es una formación de que técnico, patronista, pero alguien tiene una formación técnica realmente, las escalas más básicas, que es donde está fallando, ¿no? Ese reemplazo generación. Y luego... por último, termino. La automatización, ¿no? Es decir, esa automatización o esa necesidad de actualizar los procesos productivos requieren una inversión en capital importante, que muchas veces este tipo de empresas pues les cuesta mucho llegar a conseguirla. Yo, desde luego, he dado sobradas muestras de estar muy orgulloso de mi pueblo, pero las cosas también hay que contextualizarlas. Esos empresarios solos, que eran casi ágrafos, triunfaron porque vendían el resultado no digo de la explotación, pero sí del cultivo de mano de obra barata. Cuando llegó China, el calzado quedó reducido a otra dimensión distinta, y yo no creo que el calzado pueda crecer mucho más en tamaño, en capacidad de contratación, pero sí que puede crecer en aportación de valor a la ciudad.
puede generar excedentes, puede generar puestos de trabajo para equipos directivos egresados de las universidades, dándole un sentido a la formación que tienen nuestras universidades. Luego hablaremos, Enrique, de las puede universidades. competir por diseño, puede competir por marca, puede competir por innovación tecnológica, puede formar mejor a sus sucesores familiares, puede contratar equipos directivos que enriquezcan la vida de la ciudad y además puede crear excedentes que, si no los hijos, los nietos van a dedicar a otras industrias en un mundo global en el que hay millones de opciones por las que apostar y a lo mejor el calzado es la más ingrata o la más dura de todas ellas. Es decir, que inevitablemente, si somos capaces de crear un marco razonable, que es un marco legal, que es un marco fiscal, que es un marco de financiación y es también un marco, como ha dicho Andrés, formativo, de modo que el sistema educativo esté enfocado al mercado y no enfocado a sus propias tesis, seguramente podemos hacer la transformación de la ciudad. Pero también hay que decir una cosa, Diego, y lo digo con un sentido de la objetividad más absoluta. Elche es muy pequeña. A veces hablamos de nosotros mismos como si fuéramos el centro del universo y somos una ciudad de 200.000 habitantes. El parque empresarial es seguramente, junto con los patrimonios de la humanidad, lo más grande que ha hecho la ciudad. Tenemos que demostrar que somos capaces de utilizar esas palancas para convertirnos en una ciudad con capacidad de liderazgo. No hemos conseguido utilizar nuestros patrimonios de la humanidad, que son 3, pero que podríamos tener la Dama de Elche y el yacimiento de la Alcudia como un cuarto, como un dinamizador, un eje de transformación cultural de la ciudad, y teniendo el parque empresarial más importante de España y seguramente uno de los más importantes de Europa, no hemos conseguido que la potencia industrial y empresarial de la ciudad se convierta en influencia. Ya que hablamos, Enrique, del parque empresarial, sí que me gustaría que Diego, en este caso como presidente, nos diese su opinión y ahora... Le he hecho la pelota porque yo estoy materialmente en el parque empresarial y no quisiera que se enfadara conmigo y me subiera las tasas. Queríamos comentar sobre todo el tema de, como decía Fran, además del sector calzado, muchísimas empresas, Diego, se están instalando en el parque y haciendo muchísimas cosas relacionadas con los sectores tecnológicos, robótica, alimentación. Sí. Bien, yo discrepo un poco en lo que ha manifestado Enrique con anterioridad. Yo creo que Elche, aunque sea pequeña en número de habitantes, es muy importante a nivel empresarial. Es muy importante a nivel empresarial. Muy importante a nivel empresarial y te lo justificaré, Enrique. Vamos a ver, en el parque empresarial, como he dicho antes, hay más de 100 sectores de producción. Hay más de 670 empresas ubicadas allí. Hay más de 11.000 trabajadores que van diariamente al parque empresarial. Diariamente, de los que la mitad aproximadamente provienen del resto de la provincia de Alicante. Que el 40% de las empresas que están ubicadas en el parque están constituidas fuera de la ciudad. O sea, somos un foco de atracción. Somos el estandarte de la Comunidad Valenciana, en el sur de la Comunidad Valenciana, somos el estandarte empresarial y económico de la comunidad. Entonces, lo que yo te quiero transmitir es que, hombre, que no somos buenos, somos muy buenos. Tenemos que creérnoslo y demostrarlo. Una de las cosas que se hizo en el parque empresarial fue encargar un estudio de impacto económico de lo que era el parque. Se hizo en convenio de colaboración con el CEU Cardenal Herrera, un poco para ver cuál es el potencial que tenía el parque empresarial. ¿Cuál es ese potencial? Y ese potencial, pues te lo estoy diciendo, son esos 11.000 trabajadores que van a diario, son esos 90, la colaboración pública o privada que se ha establecido en el parque empresarial, conlleva que de los 90 millones de inversión pública se haya transformado en casi 800 millones de inversión privada en el parque. Tenemos un parque que está ubicado en una zona estratégica, como he dicho antes. Estamos a muy pocos kilómetros de Alicante, de Elche, del puerto de Alicante, del aeropuerto Alicante-Elche, de la institución ferial alicantina, de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Estamos conectados por red viaria y ferroviaria con el resto de la península. Estamos en el arco mediterráneo, que no en el corredor, en el arco mediterráneo. Además de todas esas características, Diego, que son importantes y que evidentemente, como decía Enrique, el parque empresarial es de lo que mejor podemos sentirnos orgullosos los ilicitanos. ¿Alguna autocrítica sobre el parque empresarial? ¿Alguna cuestión que todavía tengáis que mejorar de cara al futuro? Porque imagino que no todo es positivo. Exactamente. Nosotros ejercemos y reflexionamos sobre las necesidades que tiene el parque. Entre ellas, nosotros desde el principio estamos colaborando con el Ayuntamiento de Elche, y Enrique lo sabe muy bien porque desde su ventana se ven,
en temas de jardinería, de limpieza del parque. Estamos con el problema del aparcamiento en el parque, intentando solucionarlo. El año pasado dimos solución a casi 300 plazas de aparcamiento nuevas. El Ayuntamiento anunció hace poco que va a cambiar ahora mismo estamos también gestionando con el Ayuntamiento para coger o crear unas 250 plazas nuevas con el cambio de señalítica, en vez de ser aparcamiento en línea, hacerlo en batería en determinadas calles que lo permite. Tenemos también una reivindicación que es el acceso a la autovía. Elche Parque Empresarial, con esas casi 700 empresas y con 11.000 trabajadores que van a trabajar a diario, con toda la actividad económica que conlleva, es uno de los puntos con más fundamento para tener un acceso directo con la autovía. Aparte de eso, también hacemos la autocrítica y creemos que el tema del enlace ferroviario que debería tener el parque empresarial, tanto con el aeropuerto Alicante-Elche como con la estación del AVE, también es otra de las reivindicaciones que hacemos. En fin, desde el parque empresarial, en la medida que podemos, estamos trabajando en solucionar los problemas o los déficits que hay en el parque, pero eso no quita que también pongamos encima de la mesa cuál es nuestro activo, ¿eh? Y yo lo que quiero transmitir también, y es una de las cosas que se está haciendo ahora por la Generalitat Valenciana, que es una cosa novedosa, que es la Ley de Modernización y Gestión de las Áreas Empresariales, que es la primera ley a nivel nacional que va a regular la entidad de gestión de las áreas empresariales. Es una figura jurídica, como Enrique muy bien como abogado sabe, que no existe, igual que en las comunidades de propietarios, existe en los edificios, en la propiedad horizontal, existen las comunidades de propietarios, que viene regulado por ley. En las áreas empresariales, que son unos centros de ubicación de empresas, de generadores de riqueza, generadores de empleo, no existe ese órgano. Es una figura que se crea ex novo por la ley valenciana. Se está hablando ya, tanto en congresos de polígonos empresariales de Aragón y de Castilla-La Mancha, del modelo valenciano, y ese modelo valenciano nosotros desde el Parque Empresarial queremos que sea Elche Parque Empresarial el modelo de gestión que sirve de base para esa ley valenciana. Precisamente, no solo Diego, también desde la Generalitat, Chimo Puig, el propio presidente, que estuvo hace muy poquito en el Parque Empresarial visitándonos, no sé si es la segunda o tercera vez que visita el Parque Empresarial, precisamente puso el ejemplo del parque como lo que quieren que se haga en el resto de la Comunidad Valenciana. Por tanto, estamos haciendo las cosas bien. No sé qué te parece. Sí, a mí me parece que la verdad es un área industrial que es un modelo de referencia. Y como dice Diego, yo creo que al final hay multitud de sectores que se han instalado en el parque y que, bueno, yo creo que es fabuloso. A mí la única duda que me asalta es el por qué a día de hoy, con esta área que tenemos, no existe ninguna gran industria fuera digamos, del sector calzado que se haya instalado allí. Es decir, yo creo que desde mi punto de vista faltaría ese impulso, ¿no?, que ayude a diversificar lo que sería la actividad del parque con alguna industria tractor que pudiera aglutinar, ¿no?, esa diversificación de sectores. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un modelo a seguir de diversificación? El tema de la tecnología, robótica. Ejemplo, sí, podría ser algún tipo de parque científico, algún tipo de. Lo digo porque ya las universidades están llevando las sedes de las empresas allá al parque empresarial. Eso se está haciendo a día de hoy. Sí, pero al final siguen estando los parques científicos, digamos, siguen estando dentro de las universidades, ¿no? Y eso de alguna manera. Caballeros, no se alboroten, de uno en uno. Andrés, perdona, te comunico y pongo encima de la mesa también que desde el Parque Empresarial, conjuntamente con el Ayuntamiento de Elche y conjuntamente con la Universidad Miguel Hernández, se está en trámites de desarrollar lo que se denomina Elche Campus Tecnológico. Es una zona física dentro de lo que es el Parque Empresarial en la actualidad, donde se van a ubicar lo que son empresas de base tecnológica. Entonces, ese es un claro ejemplo de la diversificación. Y tenemos que tener en cuenta también el tema de la deslocalización tecnológica de las empresas que se está dando y cada vez más. Igual que dice un catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Emilio Ontiveros, que es catedrático de Economía, viene a decir una de las frases que lo he oído yo, es que todo lo que se pueda colgar en la red es deslocalizable.
Entonces, tenemos que estar abiertos a esa nueva economía que está llamándonos a la puerta. Sí, sí, vamos a ver. En principio... Danos a todos un poquito, no, yo creo que hay un déficit importante en el tema de comunicaciones. En Elche Parque Industrial, si pusiéramos una industria pesada y tuvieran que entrar y salir trenes todos los días, pues lo tenemos un poco más complicado. A lo mejor, es decir, por parte de las instituciones también de intentar, yo lo que haría es generar un plan, es decir, nosotros conocemos qué tipos de industrias, tenemos cerca Murcia que bueno, por contactos, por conocimientos y demás, está desarrollando también muchos sectores, y es decir, qué sectores nos interesa realmente atraer, porque a lo mejor una cosa es la universidad, que va a traer talento, que va a traer industrias nacientes, o tecnología, etcétera, pero hay industrias ya consolidadas, industrias que están creciendo, gente que está buscando áreas donde localizarse. Entonces, vamos, a lo mejor desde el ayuntamiento, si Pimesa tiene parcelas, esto, pues se podría decir, bueno, pues a lo mejor nos falta algo más de distribución, nos falta una planta logística, como a lo mejor hay en Valencia, plantas robotizadas de logística, que pueda dar servicio incluso a todas esas empresas del parque. Yo creo que ahí es por donde iba tú, es decir, vamos a buscar otro tipo de industrias que no tenemos y que puedan ayudar. Y precisamente por lo que comentas, Fran, me gustaría preguntaros a los cuatro, empezamos si quieres, Enrique, contigo, ¿cuál es el papel que ha jugado un poco la administración como factor dinamizador del parque empresarial? ¿Ha ayudado, ha perjudicado, no se está haciendo nada? El parque empresarial sí que demuestra es un caso de éxito de colaboración pública-privada, donde el factor público se limita a poner a los empresarios los recursos que los empresarios necesitan para que la iniciativa privada florezca y tenga éxito. Ese es el papel del ayuntamiento, planificar el futuro y conceder a los empresarios un espacio territorial, urbanístico, donde puedan desarrollar sus iniciativas a un precio razonable. Y eso se está haciendo ahora con la ampliación. Eso lo hizo ya Diego Maciá, lo está haciendo el nuevo alcalde. Luego, además, hay movimientos que son muy inteligentes, como meter a la universidad, espero que se meta a todas las universidades dentro del parque empresarial, para generar una mayor hibridación de la universidad con la empresa en los dos sentidos, porque la empresa también tiene que enfocarse a tejido empresarial y no tanto a tesis, tiene que pensar más en quién va a ser el receptor de conocimiento que se genera. Pero yo quiero matizar un poco mi intervención inicial, no vaya a ser que el presidente del parque empresarial se enfade conmigo. El parque empresarial es realmente un caso de éxito y eso es indiscutible. Y yo no lo podría decir, lo único que me molesta del parque empresarial es lo que me cobra mi casero, que si pudieras ayudarme a negociarlo te lo agradecería. Pero si hablamos del parque empresarial, a lo mejor perdemos un poco la perspectiva, porque Elche no es el parque empresarial. Elche no vive del parque empresarial. Hablamos de 11.000 trabajadores y de 700 empresas. 700 empresas hay en un solo edificio en una ciudad china, y 11.000 trabajadores son los que van todos los días a trabajar en el entorno de Albusafes, de la Ford de Valencia. Tenemos que intentar dimensionar las cosas. Hacemos muy bien las cosas que hacemos, pero no podemos llegar a donde queremos llegar solos, que es lo único que yo quería decir. Yo lo único que quiero decir es que está muy bien que ordenemos nuestra casa, que tengamos un sentido de una estima razonable de las cosas que hemos hecho, que como un pueblo, además, precisamente por nuestra dimensión, son muy meritorias. Pero tenemos que pensar también en qué va a pasar para las próximas generaciones, qué es lo que vamos a hacer más allá del entorno del parque empresarial, porque Diego, el parque empresarial tiene una capacidad de crecimiento limitada. Pero Enrique, ¿qué va a ocurrir? Enrique, que nos va a pasar como a los Yorkies, que son pequeñitos, pero sin embargo siempre son los más feroces. Es que hay más parques, hay más polígonos industriales en Elche, hay mucha diferencia entre lo que sería el polígono industrial de Carrús, el polígono Elche Parque Empresarial o cualquier otro polígono industrial de Elche. Es decir, es un caso de éxito. Es encomiable ir al Elche Parque Industrial, la jardinería, es decir, pero Elche, claro, son más Elche cosas. Es mucho más. Yo quisiera matizar. Andrés. Yo quisiera matizar un poquito las cosas. Yo creo que el éxito o el buen hacer en Elche Parque Empresarial viene fundamentado por la colaboración público-privada que hay. El Ayuntamiento de Elche en su día, pese a que no se sabía, claro, hablar ahora a tiempo pasado, pues es muy fácil, ¿no? Ha sido un caso de éxito, pero en sus inicios no estaba tan claro. No estaba tan claro en irse a un sitio donde no había nada, en medio de Elche Alicante, y
el ayuntamiento apostó por ello e involucró a una serie de empresarios que han servido de atracción del resto. Yo desde aquí quiero romper una lanza en favor de esos empresarios que en su día dijeron: yo apuesto por este espacio, y ha dado el resultado que ha dado. Está claro que los empresarios iniciales son los que de alguna forma pusieron en marcha ese proyecto que ahora mismo ha crecido y que está en la situación que está, pero actualmente, insisto, y volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo está siendo ese papel de las administraciones con respecto al parque empresarial, ese papel dinamizador que, como dice Enrique, deben tener y deben seguir teniendo? Yo creo que en el parque empresarial está dinamizándose continuamente y en contacto directo con la entidad que yo presido, el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana, y están haciendo sus deberes, a lo mejor no con la celeridad que quisiéramos nosotros, pero en la medida de sus posibilidades sí. Una de las cosas que comentábamos con el presidente de la Generalitat, con Ximo Puig, y con el alcalde de Elche, es un poco el tema de la ampliación. Si fuera por el alcalde de Elche y por el presidente de la Generalitat, estaría ya en funcionamiento y en desarrollo, urbanístico. ¿Qué pasa? Que en los trámites burocráticos y los trámites administrativos se requiere, para garantizar todas las cosas, pues requiere informes, requiere estudios, requiere cosas que llevan un tiempo, pero que si fuera por ellos ¿Os han dado un plazo? Aproximadamente nos dijeron, pero claro, son unos plazos que son muy laxos en el tiempo, pero aproximadamente para el 2019, finales de este año, se quiere que se empiece ya a poder desarrollar. Yo un poco, ahondando en lo que comenta Diego sobre la colaboración público-privada, creo que en los nuevos sectores, en los sectores que estamos buscando todo diversificar la actividad industrial de la ciudad, lo que necesitamos es ahondar en esas relaciones de colaboración, que muchas veces van entre colaboración con lo que puede ser un parque científico, las universidades, las propias empresas, o incluso en el caso de las empresas de nuestro sector, el sector de la biotecnología, un poco, y fue por el motivo porque también constituimos la asociación, es muy importante tener esa colaboración ya no solo interempresas, sino con institutos de investigación, en muchos casos, en los casos de tecnología de biotecnología relacionada con la salud, con los mismos hospitales, con las fundaciones de investigación de los hospitales. Esto provoca que al final estas relaciones tengan que ser más complejas y con más operadores, lo cual implica que debe haber una mayor interrelación, una mayor fluidez, comunicación entre todos los actores. Entonces, eso es muy importante porque en industrias donde la tecnología es muy intensiva, nos ocurre una cosa en nuestra propia empresa. Nosotros necesitamos perfiles donde tengan una formación en ciencias de la vida, pero además tengan los conocimientos en ventas, en marketing, en comercio internacional. Y no los encontramos. Y no los encontramos porque no existe ningún clúster de empresas. En definitiva, estamos hablando de aplicar el talento a la industria. Exacto. Y eso también enlaza un poco con las nuevas formas de tecnología que se están llevando a cabo en los últimos años, también esa industria 4.0 de la que enseguida hablaremos, pero por acabar con este asunto, Enrique, si quieres contigo, esa capacidad, ¿no?, también de las universidades para generar tejido empresarial. Comentabas tú antes que se tienen que enfocar mucho más a las patentes, a las marcas, pero que eso no termina de despegar, no sabemos bien por qué. El trabajo se está haciendo, digamos que para cualquier ciudadano que es mínimamente exigente con lo que nos cuestan las universidades, siempre el ritmo es lento, pero no cabe duda de que la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante están haciendo un trabajo correcto de enfocarse al mercado, entre otras cosas porque mantener las caras estructuras universitarias españolas sin recibir aportación de ingresos por parte del sector público, lo que significa transferirles conocimiento, va a ser imposible. Imposible. Si viéramos la deuda, no de la Universidad de Miguel Hernández, que es una universidad relativamente reciente y relativamente saneada, pero de otras universidades del entorno, veríamos que es imposible competir sin obtener ingresos del sector privado. Pero dicho esto, yo hace 3 semanas, un mes, vi un acto de presentación de un producto de Montelueder, una empresa de nutracéutica con sede en el parque empresarial, que había recibido una cantidad absolutamente asombrosa de dinero de un fondo europeo de desarrollo empresarial, dedicado específicamente a las pymes, que había sido desarrollado en colaboración
con esta empresa y varias universidades. A mí me pareció que ese era el futuro y yo creo que todo el mundo eso lo ha entendido con claridad, que el futuro es ese. Y también, insisto, hemos hablado antes al inicio de ese caso de PLD Space, de esta empresa que nació hace 6 años y que ya está sentada en el Falta empresarial. cambiar la legislación universitaria para que el rector pueda ser un empresario, para que las OTRIs la lleven los empresarios, para que los empresarios tengan oportunidades de decidir cuál es el plan de carreras y que no se consideren tan importantes por tener un título colgado en la pared o varios títulos. Pues mi querido Enrique acaba de introducir la siguiente cuestión que quería tratar, que es las dificultades que hay en el marco legal y financiero para el desarrollo empresarial. Si quieres, Fran, comentamos contigo qué se debería cambiar para que fuese mucho más sencillo llevar a cabo las empresas que se quieren desarrollar en el parque y en otros sectores también. Claro. ¿Qué marco legal habría de cambiar? ¿Qué circunstancias concretas? Deberíamos de facilitar, ¿no? Ya en el anterior debate de financiación, es decir, por un lado está facilitar el nacimiento y el crecimiento y por otro lado hay una cuestión que es la figura del empresario. La figura del empresario, hay una persona que tiene que ser capaz de arriesgarse y arriesgar determinadas cuestiones, o sea, su patrimonio, etcétera. Entonces, la legislación por un lado no tiene que dificultar la creación. Y por otro lado, en el caso de que los proyectos no vayan a éxito, lo que no tiene es que satanizar a aquel que fracasa, ¿no? Es lo que decíamos, es decir, bueno, la ley de segunda oportunidad, la de segunda oportunidad, el concurso de acreedores, es decir, bueno, pues tendríamos que buscar fórmulas para que salieran al mercado más mentalidades empresariales, porque una cosa buena que tiene Elche, es decir, si te relacionas con otras ciudades, es que aquí hay mucha mentalidad empresarial, hay mucho empresario, es decir, a mí un profesor mío de la universidad me decía, el empresario es un tío echado para adelante que ve negocio donde tú cuando le saques el número va a decir que no hay negocio y al final hasta tiene éxito. Entonces, bueno, hay gente que dice, creo en esto, apuesto por esto y tiro para adelante, independientemente de que un economista me diga que está este riesgo, no, esa gente hace falta también. Luego, hoy en día, antes eran personas hechas a sí mismos, yo tiro y lo que yo digo es lo que va a salir, y hoy en día, afortunadamente, pues se profesionalizan más, se rodean más de personal cualificado y escuchan esas recomendaciones del personal cualificado. Andrés, y luego Enrique, ¿consideras que muchas empresas han tenido dificultades precisamente porque ese marco legal no les ha favorecido a la hora de implantar su proyecto de negocio? Bueno, desde el punto de vista de las, sobre todo te voy a hablar desde el punto de vista de las startups o de las empresas que nacen de la universidad. Hay una limitación en cuanto a lo que un investigador que trabaja para la universidad puede participar en una empresa. Creo que está alrededor del 15%, si no me equivoco, Enrique. Y eso supone un hándicap muy importante para el desarrollo de iniciativas empresariales desde la universidad. El investigador, lógicamente, no es un empresario. El que quiere entrar en el mundo empresarial es una rara avis. Si además le cortamos las alas con esas limitaciones, de manera que lo hace económicamente poco interesante asumir ese riesgo, que es lo que estamos buscando. Al final tenemos un modelo en el que muy poquitas empresas o muy poquitos investigadores transfieren sus descubrimientos hacia el mercado. Y el gran problema que tenemos hoy en día en España es que somos una potencia a nivel de investigación, pero no sabemos transferir ese conocimiento al mercado, no sabemos materializarlo en empresas, en puestos de trabajo, en rendimiento, en impuestos, en definitiva. Enrique. Es que aquí el modelo de retorno era muy fácil. Tirabas semillas, salía la alcachofa y la vendías y era dinero. Tenías un conjunto de aparadoras, ponías cortes, salía el zapato, lo vendía barato y como dice Andrés, el modelo cambia y el modelo es intensivo en capital intelectual. El retorno del capital se consigue después de un ciclo muy largo de inversión. Y claro, dice Andrés, deberíamos permitir que la universidad fuera un socio con más aportación de capital, pero claro, es que la esencia de la empresa privada es que podáis quebrar, con perdón por la grosería, porque yo también puedo quebrar todos los días. Entonces, claro, si te metes en un negocio que es un negocio tan complejo como el negocio basado en el conocimiento y sobre todo en la biotecnología, hombre, tienes que asumir que tu riesgo es mayor. Lo ideal sería, desde luego, que entrara capital privado. Para que entre capital privado, la universidad a lo mejor tiene que tener un papel de garante más que de socio inversor, que probablemente se podría ser la solución. Sí, pero lo que pasa es que el capital privado muchas veces le huye a esa... Pues yo preferiría que la universidad avalara o diera unas garantías a los inversores privados
pero que fuera el dinero privado el que fuera las empresas y que asumieran un cierto riesgo, un riesgo moderado en industrias de este nivel de volatilidad tan elevada. Y tenemos un problema de transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa, porque todavía hoy un señor que es catedrático de algo solo quiere tener artículos, generalmente copy-pegas, publicados en revistas que solo leen 4 y no hace patentes. Claro, es más, se hacían patentes que no valían nada, hasta el punto que han tenido que cambiar la ley de patentes para decirle, no, las patentes falsas que salen de la universidad, esas no las vamos a pagar ya, vais a tener que pagar con vuestras tasas. Patentes que no valen. No, pero vale, si comparáis, no me he traído el dato, pero si comparáis las patentes de las universidades estadounidenses que van a mercado y tienen éxito con las patentes de las universidades españolas que van a mercado y tienen éxito, pues no sé si en Estados Unidos el 95% tenían éxito y en España el 5%. ¿Diego? O sea, ¿por qué? Porque no están pensadas para comercializarse. Mi opinión al respecto es la siguiente. Yo creo que la universidad es fundamental en el desarrollo de empresas y sobre todo en la diversificación de las empresas. Pero también es cierto, y como dice Enrique, que las empresas son el sector privado. Son el sector privado y no debe perder esa función de sector privado, de generación de riqueza y de generación de puestos de trabajo. Pero independientemente de eso, y en esto sí que coincido con Enrique, es que la universidad tiene que, según mi opinión, tiene que ser garante de lo que se hace de una forma excelente. ¿Para qué? Pues para que el inversor, para que ese campus tecnológico que se va a hacer en el parque empresarial, pues hombre, sea un atractivo para ese inversor que diga, bueno, esto tiene unas garantías y un certificado de excelencia en los cuales nosotros vamos a invertir, confiamos en ello y vamos a apostar con el mayor número de garantías posible en un éxito que esperamos tener. Pues en esta última parte del programa me gustaría introducir un tema del que ya he adelantado al inicio. Espero que sea polémico porque esto ha sido aburridísimo. ¿Estamos todos de acuerdo? Es todo genial. ¿Está un poco de caña? Sí, pero yo creo que, vamos a ver, es decir, tendrían que acercarse la empresa privada y la universidad. Y la universidad debería dar entrada a profesionales de la empresa privada. ¿Por qué? Porque están en el mercado. El problema, desde mi punto de vista, de la universidad es que no está en el mercado. Al final, el que está en el mercado hoy en día, tal y como se mueve todo, es difícil estar al día 100%. Si tú no estás, digamos, que estás en la acera de enfrente hablando con el de al lado y no estás en el cogollo, pues cuando llegas tarde. Y por cierto que, bueno, sí, Andrés. Fran, pero ¿cuáles son los modelos que emplean, por ejemplo, los mercados anglosajones para esa transferencia de tecnología? Son modelos donde aparece o la inversión privada únicamente o una público-privada. Pero yo no me refiero solo a eso. Ya, pero el me refiero, por ejemplo, Bolonia. Sí. Bolonia, ¿qué dice? Bueno, pues que hay profesionales, los profesores asociados tienen que ser profesionales que deberían de ser profesionales reputados y demás. En la universidad, pues sí, van profesionales, pero a lo mejor no son profesionales que se dedican a la arquitectura, si dan arquitectura, no. Es gente que a lo mejor está trabajando, pero no. Entonces, si no va llegando gente que está en el mercado, ¿no? Gente que está en el día a día y sobre todo profesionales del mejor nivel, pues al final esa transferencia de comunicación no va a llegar, independientemente de la forma en que luego pueda llegar la financiación, que es un poco más lo que tú te refieres, a esos proyectos novedosos. Yo, es decir, los estudiantes creo, como tú bien has dicho, tengo complicaciones en encontrar un buen ingeniero para biotecnología, pero que además sepa de marketing. ¿Vale? No saben de marketing, ¿por qué? Porque ninguno, es decir, ha tenido una charla de marketing, aunque sea un ingeniero, si ha tenido una empresa, pues es básico. Andrés, enseguida cambia. Sí, bueno, yo lo que me refiero un poco es a la transferencia de esa tecnología. Es decir, la transferencia de la tecnología que tienen las universidades, al final está en manos de quién. Está de las OTRIs. Claro, de funcionarios. Exactamente. Es decir, ¿quién maneja las OTRIs? Funcionarios de la universidad. Entonces, el modelo anglosajón lo que hace es que esas OTRIs, al final, están compuestas de una parte o bien de una empresa que es privada y que ya se encarga por su propio interés de comercializar esa tecnología, o bien de una empresa público-privada, donde al final tiene parte de la universidad, pero tiene parte otra empresa privada que es la encargada de dar rendimiento a esa tecnología y de sacar un beneficio y de ponerla en el mercado y sacar el máximo beneficio posible, tanto para ella como para la universidad. Por cierto, que no quería dejar este tema de las universidades sin preguntaros a los cuatro una valoración breve
hablando precisamente de acercar la universidad a la ciudad, todos sabéis que se está intentando negociar la cesión de ese edificio de la CAM para la Universidad Miguel Hernández. ¿Sois partidarios de que se inviertan 6 millones de euros para adquirir ese edificio, como se está diciendo? Bueno, vamos a ver, se han invertido más en edificios que están semivacíos, en un campus sin asfaltar, lleno de cactus y con casetas prefabricadas. Si se invierten en la ciudad, se invierten en la ciudad que le dio los suelos a esa universidad. Si no son 6, que sean 3. Pero lo que no es concebible es que después de 2 décadas esa universidad no haya enriquecido la vida cultural de la ciudad. ¿Pero pensáis que eso se va a comprar al final, Enrique? Yo creo que se va a hacer, sí, porque creo que este rectorado, por el que profeso la más profunda y sincera simpatía, ha tomado la decisión de implicarse con la ciudad porque se ha dado cuenta de que tiene que incorporar Elche en su plan estratégico. Ya llevan mucho tiempo negociando eso, Bueno, parece que está estancado. Lo que podemos hacer aquí, Daniel, para calmar tu ansiedad, es pedírselo de nuevo al rector. Por favor, que tengamos la Desde aquí seriedad. hacemos una petición Yo al rector. haría una pregunta al hilo de eso que tú preguntas. Si realmente tuviéramos grandes estudiantes en diseño, en marketing, grandes creativos, gente de la élite intelectual, científicos, investigadores, para nutrir de personal valioso a nuestras empresas y fomentar la diversificación del tejido económico ilicitano, ¿de verdad creéis que vivirían en Elche? ¿O se irían fuera? ¿Alguno de vosotros viviría en Elche si no fuera porque ha nacido aquí y amamos nuestra ciudad, si todos los que pueden se van? Sí, yo te digo que el personal... Como siga así el tripartito, y Carlos, espero que me perdone, es que aquí se aburren hasta las piedras. Mis hijos se aburren, mi mujer se aburre, mi suegra se aburre. Si sales por la glorieta y nada más, con esta oferta de cultura y de ocio, esta ciudad no va a atraer a nadie. Andrés. Yo quería poner un ejemplo, es decir, nosotros la gente que ¿Pero estás de acuerdo o en contra? Sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver, tampoco tengo una opinión formada sobre la adquisición por parte de la universidad, porque no la conozco en profundidad. Pero sí que es verdad que estoy de acuerdo con Enrique en que la verdad es que Elche es una ciudad que al final pues resulta poco atractiva para la gente que viene de fuera. Nosotros tenemos trabajadores que tenemos que traer de otras regiones de España y ninguno vive en Elche. Todos viven en Alicante. Nadie quiere vivir aquí. Pero trabajan en Elche. Sin embargo, por romper una lanza también en favor del parque empresarial, en una de las, en muchas empresas, ¿no? Hay gente, ingenieros, por ejemplo, en el caso de PLD Space, tienen ingenieros de Alemania, de Francia, sí, de Inglaterra, y están trabajando aquí. Es gente con muchísima experiencia. ¿Pero dónde viven? Y han venido aquí. ¿Están viviendo en la ciudad de Elche o viven fuera? No sé si vivirán en Alicante, pero no creo que estén en Madrid y vienen todos los días para aquí. Pero, bueno, si están en Alicante, están en el extranjero. Y si no eres de Elche, perdona que te diga. Pues, supongo que tendrán una vivienda en Elche, imagino. Diego. Si no... Yo creo que no estarán en Alicante, estarán en Arenales, que es del Elche. Eso sí, entonces están en el territorio nacional. Diego. En cuanto a la adquisición por parte de la universidad del antiguo edificio de la CAM, yo creo que la universidad no puede dejar de estar en el centro de la ciudad. Tiene que hacerse notar, tiene que dejarse ver, y tenemos una gran suerte, pese a lo que dice Enrique, y es que tenemos 4 universidades a menos de 20 kilómetros de donde estamos en la actualidad. Tiramos 20 kilómetros y tenemos la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la UNED y la Universidad CEU Cardenal de Herrera. Creo que estas 4 universidades son de las que se debe, aparte de que venga gente de fuera, profesionales de fuera, pero es un nicho de talento que puede ser utilizado por todas las empresas. Hagámoslo. Fran, y cambiamos de tercio. Bien, en principio las negociaciones, si el precio es mucho o es poco, la verdad es que sinceramente no estoy informado, pero pienso como Diego, como el resto, que es interesante que la universidad esté dentro de la ciudad. En esta última parte del debate me gustaría hablar de las oportunidades que ofrece, como digo, la implantación de la tecnología y la industria 4.0, también el parque empresarial, como no, Diego. Hablamos de implantar esta tecnología y eso tiene unas consecuencias muy positivas, por ejemplo, una mayor producción, más tiempo libre, mayor rentabilidad. Ya se están haciendo muchísimas cosas al respecto, impresoras 3D, la tecnología se aplica a muchísimas cosas, desde una aplicación del teléfono podemos controlar la casa a través de la domótica, podemos ver, en fin, con las cámaras de seguridad qué está pasando. Eso ya se está haciendo aquí en Elche, hay empresas punteras que están haciendo este trabajo. No sé si, Diego, en el parque empresarial hay algunas de ellas que están haciendo ya las cosas bien en este sentido, ya están aplicando la industria 4.0. Hombre, están aplicándola sobre todo en el sector calzado, se está haciendo en robótica, en lanzamiento de satélites, en muchas cosas. Está también todo el tema del comercio online, del e-commerce. Yo quiero manifestar también el tema de
que la tecnología de información y comunicación ha roto esas barreras geográficas que habían antes. Un poco lo que decía yo con anterioridad de la deslocalización de las empresas. Quiero resaltar que hay empresas en China que están gestionando infraestructuras y todo el tema de redes de informática y demás de grandes empresas en Estados Unidos, que se están ampliando los mercados, que se están cogiendo y yendo a Sudamérica, que hay empresas que con todo el tema de la red informática de Internet están trabajando desde fuera, desde muy lejos, se está globalizando lo que es el mercado económico y creo que es un avance, hay que aprovecharlo y hay que estar ahí. Por tanto, empresas que están haciendo las cosas bien, tenemos, insisto, ejemplos concretos en el parque empresarial que están aplicando ya las tecnologías. Hombre, yo no te voy a decir exactamente nombres de empresas, pero sí que te aseguro 10, 15, 20 empresas. No, bastantes más. En Elche se ha pasado de tener la tecnología en los parkings de las empresas a incorporar esa tecnología dentro de las empresas. Hay muchas empresas, como te he dicho antes, hay empresas del sector de automoción, hay empresas del sector calzado, hay empresas de robótica, hay empresas de maquinaria, hay empresas de generación de energía a través de residuos urbanos que están haciendo proyectos y están realizando trabajos para fuera de España, para todo el resto de Europa. Y yo creo que tenemos que estar orgullosos, también con crítica, pero orgullosos de lo que tenemos y de lo que podemos hacer. Andrés y luego Enrique, la importancia imagino de aplicar esto, por ejemplo, también hay empresas de realidad virtual que permiten, pues eso, con unas gafas, incluso para según qué profesiones, ¿no? Tener un entrenamiento previo antes de enfrentarte al trabajo que vas a realizar. Me viene a la memoria el caso, algo tan habitual como los autobuses urbanos. Los conductores de autobús tienen un simulador de realidad virtual donde ellos pues aprenden, digamos, un poco la situación. Cuando llegan nuevos los preparan ahí. Esto es algo que ya se está implantando en toda la sociedad. Exactamente, creo que es algo fundamental. Lo que ocurre es que yo discrepo con Diego en el aspecto de que realmente la industria 4.0, por los informes que se están publicando últimamente, España está a la cola. Es decir, está a la cola de países que están invirtiendo en tecnología para automatización y para conseguir pues eso, implantarse dentro de este sector que el día de mañana va a ser fundamental. Realmente los países que más están invirtiendo es Alemania y Francia, y España dentro de la Unión Europea es uno de los últimos. ¿Problema con los que nos encontramos? Pues probablemente sea la inversión que es necesaria, el capital, que probablemente no se disponga de ese capital, probablemente también sea necesaria la incorporación de nuevos profesionales. El tamaño de las empresas yo creo que es fundamental. Hacer una inversión de ese estilo requiere, aparte de dinero, tener profesionales muy cualificados y dedicados especialmente a ello. Entonces eso al final lo pueden soportar empresas a lo mejor de mayor tamaño. Es decir, creo que España no debe de dormirse en los laureles en este aspecto, porque va a ser algo fundamental para competir en un futuro. Enrique. Bueno, vamos a ver, que la tendencia es la industria 4.0 es así, eso es evidente. Eso significa sencillamente que los procesos que antes se hacían de manera fabril, manual, serán controlados por programas, por sistemas lógicos, interconectados por Internet a todas las áreas, departamentos y a todos los mercados. De forma, por ejemplo, que una empresa que tenía máquinas puramente mecánicas de calibrado de frutas, ahora es capaz de saber mediante un software y a través de unas cámaras qué frutas tienen el calibre correcto, cuáles no, descartar o cribar las que no interesan, mandar fotos en tiempo real a un comprador en California, y eso es un ejemplo que te estoy diciendo que ocurre en Elche. O sea que hay empresas que están haciendo esa transformación, porque es una transformación sin la cual no se va a poder competir. Pero es que Elche tiene un problema de tamaño competitivo. En Elche todavía somos fabriquetas. En Elche hay un señor que factura 80 millones de euros, al que todos admiramos, pero que fuera de aquí es un pequeño empresario. De hecho, en Alemania es una micropyme. Entonces, necesitamos construir una cultura empresarial basada en la alianza entre familias, en la alianza entre empresarios para poder competir con los mercados cada vez más exigentes. Y eso exige a su vez un cambio de política fiscal, que por cierto en este país, te lo podrá decir nuestro compañero, se penaliza el crecimiento, de forma que uno cuando llega a un tamaño prefiere dividir
10 veces su empresa para tener 10 empresas de Chichinabo antes de crecer, porque se lo lleva Montoro. O sea, es que son cosas de locos. Por eso te preguntaba precisamente antes, Fran, el tema del marco legal, en este caso, perjudica a las grandes empresas con grandes ingresos porque significa que tienen que pagar más impuestos. Más impuestos, tiene unas limitaciones. Pero bueno, yo fuera del tema fiscal, porque no creo que ninguna empresa deje de crecer por el tema fiscal. También es verdad que las grandes empresas también van a poder generar estrategias de ahorro fiscal, de alguna de las maneras, pero sí, estos últimos años, sobre todo de la crisis, se ha limitado todo. Es decir, no te puedes deducir tantos gastos, no te puedes hacer, es decir, dentro de las empresas, digamos, de más tamaño. Las empresas de reducida dimensión todavía tienen sus ventajas fiscales. Yo, respecto a lo de la globalización, o sea, lo de la industria 4.0, creo que es necesario, imprescindible, porque la globalización así no lo demanda. Bien decía Diego, hoy aquí en Elche hay empresas de software cuyos programadores están en Chile, en Argentina. ¿Por qué? Por un tema de costes, ¿no? Sale más económico. Claro. Entonces, lo que tenemos que buscar es el talento. ¿Por qué? Porque esto acaba de empezar. Es decir, estamos automatizando, pero todavía no han llegado los robots y no ha llegado una automatización total. Es decir, hay una inversión, desde mi punto de vista, pequeña. Pero, Fran, disculpa, por lo que comentabas del tema de la parte fiscal, es decir, las industrias que están basadas en tecnología, que requieren una importante inversión en capital, para ellos todo lo que es el sistema de I+D y las deducciones fiscales y demás, todo eso es fundamental, porque la financiación de los proyectos de investigación que al final consumen, estamos hablando de mucho dinero en personal cualificado. A 10 años vista. Además. Exactamente, que luego la recuperación de esa inversión, estamos viéndola a 4 o 5 años, es fundamental. Y de hecho, eso es una de las reivindicaciones de todas las empresas o todos los sectores biotecnológicos. Es necesario potenciarlo y hacerlo de una manera que sea fácil de recuperar ese dinero para poder invertir en investigación. Te puedo contar nuestro ejemplo. Nosotros lanzamos hace cosa de 3 meses un kit para el diagnóstico de enfermedades genéticas en embriones, que lleva asociada una plataforma de software que te permite de una manera automática que cualquier laboratorio que tenga un secuenciador lo podría hacer. Ese desarrollo nos ha llevado a hacerlo 5 años. Ahora estamos empezando a vender las primeras unidades. ¿Qué quiere decir? Que empezaremos a recibir dinero. ¿Y lo habéis financiado con algún CDT, con algún tipo de ayuda? Sí, pero aparte de eso no es suficiente. Pero sobre todo pero al final necesitas tener un sistema de I+D que te permita realizar algún tipo de deducción, que te permita recuperar esos gastos que tú has de I+D en el impuesto de sociedades la tienes, lo que pasa es que mientras estás generando gastos, pero necesitas liquidez. Pero amigo, ¿eso cuándo lo vas a recuperar? ¿Dentro de 2 años? Si el sistema fiscal incentivara la creación de grandes empresas, ahora tendríamos en Elche 20 grandes empresas. O sea, si yo no quería entrar en un debate porque, claro, hay muchos puntos a tratar. No sabía yo que Montoro nos había metido aquí la quinta columna de Montoro. Pero al final... breve, Fran, porque estamos acabando. Por eso digo, al final... dificultades para la creación. La creación es pequeña. Otra son empresas de base tecnológica. Tenemos ayudas, porque al final la fiscalidad te puede ayudar a no pagar impuestos. Pero tu problema no es el pagar impuestos. Tu problema cuando tienes un proyecto de 5 años es que necesitas financiación. Claro. Entonces, distinto. Por eso te he dicho lo del CDT. Una cosa es que yo pueda tener en cuota deducciones del I+D hasta del 42%, ¿vale? Bien. Otra cosa es que a mí me concedan un CDT con la carencia suficiente como para que yo pueda desarrollar el producto y llevarlo a mercado. Porque muchas veces el CDT te da 1 año de carencia, te da 2, pero tú has tardado 5, los otros 3, ¿quién los paga? Lo tienes que pagar. El problema es que estás invirtiendo en I+D y no puedes recuperar eso. Claro. Y además esos gastos, si nos vamos a lo que dice el Plan General Contable, deberías de activarlos como un inmovilizado y no te costaría como gasto. Con lo cual no te lo puedes deducir en impuestos de sociedades. Claro, pero no he entendido nada. Vamos a finalizar porque ya esto es un debate un poquito más de por eso digo que si entramos ahí es que necesitamos un debate más solo. Una última valoración sobre este asunto y Enrique despide. Bien, yo creo que las empresas en Elche, efectivamente, la inmensa mayoría, son pequeñas, que deberían agruparse, como decía Enrique, que deberían hacer alianzas, fusiones entre empresas, igual que ha hecho el sector bancario, y yo creo que ganarían en competitividad y en una mejora en cuanto a su rendimiento económico. No obstante eso, yo creo que la administración pública tiene ahí mucho trabajo por hacer. Tenemos ahí una agencia de innovación que está
en embrión. Está en Valencia. Está en embrión, está en Valencia. Creo que tiene su intención de que se acerque por lo menos hacia esta realidad virtual. Por lo menos la intención. Al bebé lo van a mandar o a lo mejor aplican la deslocalización tecnológica y se hace desde Valencia, pues también podría ser, ¿no? Por Finalizamos, Enrique, con tu intervención. El Elche es una gran ciudad, tiene el capital más valioso, el más raro, y el crítico en el éxito económico de una sociedad, que es el factor humano, tener gente con capacidad de arriesgar sus vidas, la vida de sus familias, para sacar adelante proyectos inciertos, arriesgándolo todo, insisto, todo, incluso la tranquilidad cada noche, pero somos pequeños y tenemos que mirarnos al espejo. Lo hacemos todo muy bien, pero somos pequeños. Necesitamos que la gente como Diego, los grandes empresarios de la ciudad, se comprometan para abrir los mercados de Elche y para hacer que los empresarios de Elche tengan influencia allí donde se toman decisiones que conciernen a la ciudad. Pues nos quedamos con esta última valoración de Enrique Martín. Lo dicho, nos hemos quedado ya sin tiempo. Os doy las gracias a los cuatro por haber estado hoy en el análisis, a Fran, gracias. Diego, Enrique y Andrés, para hablar en este caso, de la industria de nuestro municipio, de nuestra provincia, del calzado, sectores emergentes, esa industria 4.0, qué papel juega la administración en el desarrollo de los futuros sectores estratégicos, de esa ampliación del parque empresarial que también hemos comentado, que se está impulsando junto con los directivos del parque y la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche. En fin, hemos intentado hacer un resumen para hablar de la industria y, como siempre, volveremos el próximo mes con esta tertulia, con este debate económico aquí en el análisis. Pero mientras tanto, ya saben todos ustedes que tienen una cita la próxima semana con un nuevo tema de actualidad. Ya les adelanto que hablaremos de la fachada de Riegos El Progreso, de ese apuntalamiento que tiene paralizado el centro de la ciudad. Tendremos aquí al concejal de urbanismo y también a diferentes expertos en la materia para que nos expliquen, nos den explicaciones sobre qué va a pasar con esa fachada de ese edificio. Lo dejamos aquí. Les recuerdo que pueden volver a ver este programa, si así lo desean, en nuestra página web teleelch.es. Y lo dicho, les espero la próxima semana aquí en el análisis.